Buen día, habla el maestro en arquitectura Manuel Coria Guerrero y quiero darles la bienvenida a este tutorial que tiene como propósito pues dar algunas recomendaciones y algunas estrategias para la elaboración de larguillos fotográficos. Y bueno, pues lo primero que tenemos que aclarar es qué es un larguillo y cuáles son los escenarios o los tipos de proyectos en los que es necesario elaborar un larguillo. Y bueno, primeramente, pues podremos definir a un larguillo fotográfico pues como una secuencia de la fotografía de las fachadas que comprende una manzana de esquina a esquina en una de sus orientaciones, dependiendo de cuál es el propósito o el inmueble el que nos tenemos interés o en el que se va a intervenir. Y bueno, lo importante también de mencionar la parte de los larguillos es que las fachadas deben de estar perfectamente bien alineadas, guardar la debida proporción, la escala, de manera que esta fotografía sea una representación fidedigna de las condiciones del inmueble que nos llame la atención o en su conjunto definitivamente. Entonces, ¿en qué momentos, en qué tipo de escenarios va a ser necesario elaborar un larguillo? Bueno, pues básicamente en dos tipos de proyectos. El primero de ellos es cuando se va a realizar un proyecto de mejoramiento de la imagen urbana, en donde la intervención de las fachadas del sitio elegido pues es una parte importante de este tipo de proyectos. En ese caso, el arguillo se convierte en una herramienta de análisis, una herramienta la cual nos va a permitir observar en su conjunto toda la zona, toda el área que estamos seleccionando y pues para las personas que tenemos una formación de restauradores o de investigadores en arquitectura, pues nos va a permitir analizar y poder identificar algunos elementos que vale la pena que se conserven, elementos que deben de mantenerse, de darles un mantenimiento, de rescatarse, y también nos va a permitir encontrar y detectar elementos que son ajenos a la temporalidad de las construcciones o de la zona, de manera que podemos tener argumentos para hacer una intervención en donde digamos qué elementos vale la pena que se conserven y cuáles elementos son ajenos y por lo tanto los podríamos retirar. Entonces, ese es uno de los escenarios en donde, en este caso, el arguillo se convierte en una herramienta de análisis para que posteriormente hagamos una propuesta de intervención, que es como el plano que le estoy mostrando ahorita en pantalla y que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, el segundo escenario en donde es necesario la elaboración de un larguillo fotográfico es cuando se va a intervenir un inmueble que se encuentra dentro pues, de una zona de monumentos o de una población que tiene características de construcciones vernáculas o que tiene características estilísticas pues regionales o consideradas tradicionales. Si vamos a intervenir ese inmueble, el larguillo se convierte en un requisito que te pide, en este caso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que tú les puedas, bueno, tú más bien debes de utilizarlo para demostrarle y comprobarle al INAH que vas a mantener y vas a conservar el inmueble cómo se encuentra antes de que tú lo intervengas. Sobre todo para demostrarles que no vas a alterar de manera sustancial la fachada del inmueble que vas a intervenir y que tampoco vas a modificar alturas, que es uno de los principales requisitos que te pone el instituto, el INAH. No modificar alturas y pues tampoco modificar anchos
de ventanas o de puertas. Entonces, en este caso, el larguillo se convierte pues básicamente en un requisito para comprobarle al instituto que no estás interviniendo y modificando sustancialmente tu proyecto, sino que la intención es mejorarlo, rescatarlo y por poder incluirlo nuevamente a sus funciones comerciales o habitacionales. Entonces, básicamente esos dos son los escenarios en donde es necesario realizar un larguillo, proyectos de mejoramiento de imagen urbana o cuando se va a intervenir un inmueble dentro de una zona de monumentos o una zona que se considera que su arquitectura contiene características tradicionales. Bueno, aquí por ejemplo lo que tenemos en la pantalla es precisamente un larguillo, uno de los larguillos que yo elaboré cuando estaba realizando mi tesis de licenciatura. Y podemos ver que en la parte superior tiene precisamente esa secuencia fotográfica de las fachadas y posteriormente me sirvió a mí de base, igualmente, de igual manera auxiliándome con levantamientos en el sitio para poder hacer el larguillo con el dibujo arquitectónico. Entonces son dos momentos distintos en donde pues ya me ayudó a realizar ese análisis que les estaba comentando de las condiciones del estado actual de conservación de los inmuebles. Entonces, si me acerco un poco, aquí lo importante es mantener esa relación de la posición, de las alturas, de las fachadas. Este fue prácticamente uno de mis primeros larguillos y podemos ver que pues es una secuencia que contiene cada una de las fachadas y como pueden apreciar no hay una sola persona, no hay vehículos, o sea, prácticamente no hay elementos que estén estorbando a lo que fue la toma fotográfica. Por ello, una de las principales recomendaciones para realizar un larguillo es que ustedes tienen que hacerlo con pues bastante con mucho tiempo de ser posible. Son dos momentos. El primero de ellos es hay que ir al sitio a tomar las capturas de las fotografías. Y pues es aquí en esta parte donde pues vamos a necesitar mucha paciencia y vamos a tener que dedicarle tiempo. No podemos o no se recomienda hacer un larguillo pues a la carrera, hacerlo rápido. En la medida en que tengamos una buena toma, una buena captura fotográfica, eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo en la edición, que es el segundo momento. Ya una vez que sacamos todas las fotografías de esa manzana, el siguiente paso es pasar a la edición el proceso de unir las fotografías auxiliándonos con algún programa que en este caso, en este tutorial, yo les voy a presentar utilizando, tenemos un par de opciones. Podemos utilizar AutoCAD, que esta sería recomendado en el caso de que no tuvieran mucho tiempo para elaborar el larguillo, que tuvieran que hacer la edición, pues por así decirlo, que tuvieran muy poco tiempo para la edición, entonces podríamos utilizar AutoCAD, que podemos hacer el larguillo con un poco más de velocidad, pero la calidad o no vamos a poder tener mucha calidad utilizando AutoCAD. ¿Qué sería entonces lo que les recomiendo? Definitivamente utilizar el programa CorelDRAW. Más o menos para que se den una idea, el programa de Corel es como una versión profesional del programa de Paint. Prácticamente las herramientas son muy parecidas, son pues muy similares, pero evidentemente el resultado que te da CorelDRAW pues es muy superior
al que te da el programa de Paint, que utiliza o que viene ya instalado con los programas de Office. En el caso de Photoshop, aunque hay muchas personas que están muy apegados al uso de Photoshop, yo no lo recomiendo tanto, porque el problema de ese programa es que trabaja directamente con los píxeles de las imágenes y te da la posibilidad de deformarlas. Y eso es algo de lo que debemos de procurar no hacer en el caso de los larguillos, para que te quede una toma coherente. Debemos de procurar no deformar las fachadas ni los elementos que las componen. Y ese es el problema si utilizamos Photoshop. Entonces lo vamos a utilizar solamente como auxiliar cuando sea, pues digamos, casi imposible tomar una fotografía que esté bien ortogonal. Si no tenemos otra alternativa, entonces utilizaremos Photoshop, pero solamente para, por así decirlo, enderezar la imagen. Una buena captura desde el principio es fundamental. Y entonces eso es lo primero que les quisiera mostrar. Algunas recomendaciones para la toma de las fotografías estando en campo. Definitivamente, aquí no sugiero en ningún momento utilizar programas como Street View para hacer este tipo de capturas, porque pues también es la misma explicación. Si ustedes sacan la captura de Street View, pues la fotografía va a estar deforme, además de que va a tener pues muchos elementos ajenos. Entonces la intención es que un buen larguillo pues no debe de tener personas, ni debe de tener coches o otros elementos que estorben la visibilidad de las fachadas, que es lo que a nosotros nos interesa. Va a haber ocasiones en las que tenemos vegetación, tenemos árboles. Allí sí, pues es imposible que los podamos sortear, pero en la medida de lo posible hay que procurar que la toma sea totalmente libre. Entonces, les comentaba que este fue uno de mis primeros larguillos. Ya posteriormente, con práctica y utilizando algunos otros programas, pues ya se mejora bastante. Y este es uno de los mejores larguillos que definitivamente he realizado. Como los que sean de aquí de Morelia, pues tenemos el ex Palacio de Justicia, toda la manzana, en donde pues definitivamente esta captura, esta representación, pues es imposible. Siendo honestos, no se puede tomar una imagen como la que está en pantalla, total, completa, derivado de la perspectiva. Si nos pusiéramos nosotros en el lado de la plaza e intentáramos hacer o alejarnos lo más posible para poder abarcar toda esta panorámica, pues sabemos que tenemos árboles en la plaza que nos están estorbando, y además pues el tránsito que pasa por esa zona es mucho. Por lo tanto, pues jamás podríamos obtener una captura de este tamaño, considerando también que por los efectos de puntos de fuga, pues también se deformaría la imagen. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo aquí? Pues definitivamente fui tomando capturas individuales. Prácticamente aquí fui tomándole en cada arco, fui tomando una fotografía, y posteriormente con un programa de edición, con Corel para ser precisos, las fui unificando hasta que obtuve la manzana completa. Entonces, este es uno de mis mejores larguillos definitivamente. Y por otro medio que no sea la edición, pues no se puede conseguir. Ya posteriormente, pues el cielo, le podemos poner un cielo de otra imagen, un pavimento de otro tipo, etcétera. Por eso les comentaba, depende de cuánto tiempo le quieran dedicar a lo que es su larguillo, para hacer una edición pues hiperrealista, o algo que sea básicamente nada más para cumplir con el trámite, para cumplir con el requisito. Entonces de esa manera pues vamos a utilizar AutoCAD por un lado, y por el otro también vamos a utilizar el programa de Corel Draw. Y recordemos que
el caso de Photoshop solamente es auxiliar en el momento para de enderezar las fotografías. Bueno, entonces primeramente lo que les quiero comentar son algunas estrategias, algunas recomendaciones para la fotografía, para la captura. No hay necesidad de que tengan una cámara profesional. Les recuerdo, el profesional es uno, el profesional es la persona, no el equipo con el que tú estás trabajando. Puede ser por la experiencia que he tenido. He trabajado con fotografías en cuestión de calidad de resolución, con fotografías que estén dentro de un rango de 4 a 10 megapíxeles, por ejemplo, 14 megapíxeles máximo. Con esa calidad ya tenemos pues suficiente tamaño de la imagen para poder detectar muchos detalles de la fotografía. Más grande, con megapíxeles superiores a 14, yo no lo recomendaría tanto porque la imagen ya se vuelve muy pesada y estarla editando, si no tienen pues una computadora muy potente, va a llegar al momento en el que ya son imágenes que ya no puedes trabajar con ellas, ya están tan pesadas, el archivo te va a quedar tan pesado que ya no vas a poderlo, ya no va a ser trabajable, y entonces pues vas a tener que rebajar la calidad. Entonces no tiene sentido que las tomemos a tan alta definición. Y lo segundo, pues es también, o sea, a lo que nos interesa es ver la imagen en su conjunto. No nos interesa tanto ver el detalle máximo de cada elemento. Por eso, pues les recomiendo que con que trabajemos mínimo 4 megapíxeles, máximo 10, 14 megapíxeles. Y no necesita ser una cámara profesional. El uso de aditamentos como un lente de gran angular o algún otro lente que permita ampliar el rango, pues sí nos pueden auxiliar, nos pueden ayudar, siempre y cuando también ustedes se percaten, se puedan ustedes comprobar que no van a existir deformaciones. Ese es uno de los problemas de cuando se utiliza un lente de gran angular. Se toma la fotografía, pero en las esquinas o en algunos puntos se va a deformar, se va a ver, por así decirlo, un poco gordito, o va a tener algunas partes como si estuvieran estiradas. Volvemos a lo mismo, es una deformación y eso es lo que queremos evitar, tener deformaciones. Entonces, si tenemos una muy buena captura desde un principio, el tiempo de edición se va a reducir considerablemente. Entonces, les comentaba, aparte ya cuando estamos en el sitio para hacer la captura fotográfica, este es un ejemplo del arquillo que hicimos más recientemente. Aquí la intención es que ustedes siempre deben de procurar colocarse aproximadamente en la misma distancia del alineamiento de sus fachadas. De manera de que si ustedes se colocan, vamos a suponer que se van a colocar en la banqueta opuesta de las fachadas que van a tomar, procuren siempre estar a esa misma distancia y no estarse acercando y luego alejándose más o etcétera. Procuren mantenerse siempre paralelos a una misma distancia del alineamiento de las fachadas. Esa es una de las cuestiones. Otra recomendación es que procuren, si es posible, si el ángulo de la cámara se los permite, que en una sola toma puedan abarcar toda la fachada del inmueble. Esto nos ayuda muchísimo porque ya tenemos un punto de referencia, bueno, tenemos los puntos de referencia para que posteriormente la siguiente fotografía pues la coloquemos en su posición. Si nos da, hay ocasiones en las que pues, el elemento es tan grande que nos es imposible que quepa solamente en una sola captura. Si ese es el caso, entonces tenemos que irnos moviendo para sacar parcialmente
las fotografías. Aquí podemos ver en este caso, en donde yo les recomiendo que si vamos a hacer tomas parciales de una fachada, nos alineemos a donde tengamos vanos de puertas o de ventanas y saquemos la fotografía en esa posición. Entonces, cuando son edificios de 2 o más pisos, pues vamos a tener esa deformación celeste, que pues aquí sí forzosamente tendremos que utilizar Photoshop para enderezar un poquito las imágenes. Si son inmuebles de un solo nivel, prácticamente sí vamos a poder capturar toda la imagen en una sola fotografía. Entonces nos vamos a ir recorriendo, vamos a ir haciendo el recorrido, nos colocamos en un punto, tomamos la captura y nos vamos a recorrer a una distancia en donde dejemos un margen. Entonces tenemos que dejar un elemento o algunos elementos de referencia para que esos elementos nos sirvan y los podamos ir pegando las imágenes teniendo en cuenta esos elementos. Entonces tenemos que tener un rango, un margen para que podamos ajustar, un margen de ajuste. Entonces así nos vamos recorriendo, alineándonos a donde tengamos vanos y donde quepa toda la fachada en una misma fotografía, pues entonces lo aprovechamos y nos va a resultar más sencilla la edición. Entonces va a depender mucho de cada caso, pero hay que procurar que se mantenga esos pequeños puntos de intersección y capturar pues lo más que se pueda. Entonces aquí tenemos ya la imagen de cómo quedó el larguillo de esa manzana, utilizando las tomas que ya les acabo de mostrar. Aquí teníamos el primer edificio que lo hicimos seccionado y lo unificamos, y el resto de fachadas pues prácticamente pudieron ser colocadas sin mucha deformación. Le pusimos ahí un cielo pues muy neutral y ya con esto tenemos nuestro larguillo, que pues definitivamente con esto cumplimos el requisito del INAH en este caso. Entonces, por último, para terminar esta parte de las recomendaciones para la captura, para la toma fotográfica, pues tiene que ser de cada esquina, tiene que ser toda la manzana hasta donde están las respectivas esquinas que la delimitan. Entonces con esto serían los consejos que les puedo dar para la captura de las fotografías. Entonces lo que sigue pues es pasar, ya una vez que tenemos todas esas capturas, lo que sigue es ya en oficina, en gabinete, realizar ese pegado y ese armado, que es lo que vamos a ver enseguida. Primero con la opción de AutoCAD. Bien, hablábamos de la importancia que tenía tener una buena captura fotográfica desde un inicio para asegurarnos que el tiempo que íbamos a pasar dedicándole a la edición, pues nos pudiéramos ahorrar bastante tiempo teniendo una muy buena captura en la que pues tratáramos de captar toda la fachada, que no tuviera deformaciones y que pudiéramos abarcarla todo en su conjunto. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que, derivado del tamaño de nuestra fachada o por elementos que nos estén estorbando, que no nos permitan obtener una imagen completa, entonces en ese caso, solamente en esa situación, es cuando recomendaría utilizar el programa de Photoshop para poder corregir precisamente estas deformaciones y asegurarnos que las fachadas de nuestros edificios estén perfectamente ortogonales. Entonces para eso vamos a abrir el programa de Photoshop, vamos a cargar la imagen. Yo les recomiendo que primero hagan una copia de todas las imágenes que tomaron para que se quede el archivo original
y posteriormente sobre la copia puedan ustedes editarla en caso de que pues requiramos o regresar al archivo original, pues tengamos siempre una fuente de respaldo. Entonces vamos a editar una imagen de ejemplo. Para eso solamente nos vamos al archivo y abrir. Buscamos la imagen que queremos editar y nos va a preguntar que si queremos poner algún perfil de color. Como no vamos a editar, no nos vamos a meter en esos temas, lo único que queremos es enderezar nuestra imagen. Solamente vamos a activar donde dice eliminar el perfil, no efectuar gestión de color y damos a aceptar. Bueno, ya que tenemos cargada la fotografía y donde podemos ver que pues hay algunas deformaciones producto de la perspectiva, primero lo que tenemos que hacer es irnos a el menú de vista y después a la opción que dice mostrar. Una vez que se despliega la siguiente ventana, vamos a activar la cuadrícula. Entonces, como pueden ver, ya tenemos una retícula perfectamente ortogonal que nos va a servir para poder enderezar. Aquí ya es muy evidente sobre esta retícula, pues todo lo que se deformó la fotografía al momento de la captura. Entonces, este detalle es el que vamos a arreglar, pero procurando en la medida de lo posible no alterar y no deformar el resto de la imagen. Para ello lo segundo que tenemos que hacer es activar la opción que dice la herramienta selección, que puede tener un rectángulo o puede tener una elipse. Hay que seleccionar la herramienta de rectángulo y vamos a seleccionar toda nuestra imagen. Una vez que hacemos esto, la mayoría de las herramientas de Photoshop se van a habilitar y ahora sí vamos a poder editar nuestra imagen. Entonces, no es necesario ser expertos en este programa. Básicamente lo que tenemos que hacer es irnos al menú edición y vamos a seleccionar la opción transformar. Todas estas que vemos aquí en estas opciones van a modificar de diferente manera nuestra imagen. Algunas tienen mayor grado de modificación, otras son más especializadas. Yo lo que les sugiero en este caso es seleccionar la opción que dice deformar. Y van a ver que se activaron algunos puntos de control, algunos puntos de referencia, y son precisamente esos los que nosotros vamos a utilizar para ajustar nuestra imagen. Aquí, si lo desconocían, si dejan presionada la tecla Alt y mueven el cursor, les va a permitir alejar o acercar la imagen para tener mayor rango para trabajar. Entonces, les muestro cómo funciona esta imagen. Básicamente tenemos que seleccionar uno de los puntos que se acaban de habilitar y vamos a empezarlo a modificar manualmente para ir acomodando precisamente esos defectos, esas distorsiones. Pero aquí lo importante es que seleccionemos el punto más cercano a lo que queremos ajustar para no tener que, o mejor dicho, para no mover, para no deformar ninguna otra parte de la imagen que no queremos. Entonces, ahorita ya vimos que pudimos ajustar la parte superior derecha de nuestra fotografía, la parte inferior derecha. Vamos a hacer lo mismo con la parte izquierda. Como pueden ver, pues es bastante lo que se deformó. Y al seleccionar estos vértices, como pueden ver, estamos enderezándola y no estamos modificando ninguna otra zona de nuestra imagen. Obviamente podemos tener cierto rango de que no necesita ser totalmente preciso. Podríamos tener algunos centímetros de desfase, de tolerancia. El chiste es que nuestra imagen pues se vea lo más ortogonal posible. Entonces, como pueden ver, con estos sencillos pasos ya nuestra imagen cambió muchísimo, ya se logró enderezar, ya está más ortogonal que la anterior y prácticamente no perdimos
la escala ni la proporción. Esas se mantuvo. Y ya con esto podemos utilizar ahora sí esta imagen para empezar a armar nuestros larguillos. En caso de que no les haya gustado, que sin querer movieron de manera no programada la imagen, tuvieron algún accidente, se les deformó demasiado, pues bueno, basta con que presionen el icono que tiene pues un círculo con una diagonal y les va a regresar los cambios, ¿no? O mejor dicho, no les va a guardar cambios. En cambio, si están satisfechos con su edición, vamos a darle clic en la palomita y la imagen ya va a quedar en la posición que nosotros ya le predeterminamos. ¿Qué nos resta por hacer? Bueno, básicamente volvemos a archivo y vamos a dar guardar. No hay que modificar prácticamente nada de la pantalla que nos está apareciendo, porque insisto, no nos metimos en cuestiones de color, etcétera. Solamente damos a aceptar. Y lo que va a suceder es que el archivo que abrimos desde un inicio ya se va a guardar con las modificaciones que le hicimos aquí en el programa. Entonces no hay necesidad de guardar el programa, sino que ya la edición que realizamos ya está lista en el archivo que modificamos y que abrimos en un principio. Muy bien, pues vamos a iniciar con la primera alternativa, con el primer escenario en el que vamos a suponer que solamente necesitamos elaborar el larguillo para cumplir con los requisitos, con el requisito que nos está poniendo en este caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o bajo la situación en la que pues, tenemos poco tiempo para elaborar los larguillos, por lo que en este caso AutoCAD nos brinda algunas herramientas para cumplir con este requisito y que la calidad pues, nos quede pues relativamente decente, aunque pues sin llegar a ese nivel profesional que nos puede dar CorelDRAW. Bueno, entonces tenemos en pantalla el espacio de trabajo de AutoCAD y lo que vamos a hacer es ir adjuntando las imágenes. Sabemos que simplemente con utilizar los comandos de copiar y pegar nos va a permitir ir cargando las imágenes. Es muy importante que recuerden que si ustedes van a mover este archivo en el momento de su impresión o lo van a poner en otra carpeta, es muy importante que el archivo de AutoCAD donde estén elaborando el larguillo también debe de estar en la misma carpeta donde se encuentran las fotografías. De no ser así, si ustedes mueven solamente el archivo, las fotografías le van a desaparecer porque solamente trabajan a través de vínculos. Entonces, recuerden nada más estar en la misma carpeta el archivo de AutoCAD con todas las fotografías y demás elementos que se vinculen al archivo. Entonces vamos colocándolas. Voy a copiar solamente algunas de ellas para mostrar los ejemplos. Bien, aquí hay un detalle, como podrán ustedes observar, siempre las imágenes vienen acompañadas de un marco que dependiendo de cómo tengan su configuración, aparecerá un marco blanco y cuando se mande a imprimir, muy probablemente aparezca un marco con color negro. Eso nosotros lo podemos modificar y es muy conveniente que lo modifiquemos porque si no, al momento de imprimir se va a notar la diferencia de cada imagen en nuestro larguillo y eso va a hacer que se vea pues muy poco profesional. Entonces eso nosotros lo podemos solucionar muy sencillo utilizando el comando de ImageFrame. Se escribe ImageFrame, damos un Enter y nos va a aparecer la opción de que coloquemos un valor numérico.
casi siempre les va a aparecer el número 1. Aquí lo importante es que lo dejemos en el número 0, de manera que nosotros en pantalla vamos a seguir visualizando el marco, pero al momento de la impresión este ya no va a desaparecer. Entonces es muy conveniente porque así nosotros sabemos perfectamente dónde inicia y dónde termina nuestras imágenes, pero cuando lo mandemos a imprimir, ya con eso ya no se va a visualizar. Muy bien, entonces, ¿qué herramienta podemos utilizar? Pues definitivamente la mejor que tenemos disponible es el comando de alinear. Para esto, una de los requisitos es que tenemos que respetar la verticalidad. Si no lo hacemos, el comando podría llegar a modificar la inclinación de nuestras fachadas y se va a empezar a deformar el resto del larguillo, y lo que nosotros queremos es que esto pues no se modifique prácticamente de ninguna manera. Bueno, ¿cómo funciona este comando? Vamos a seleccionar en este caso la imagen que vamos a mover. Yo lo voy a armar de izquierda a derecha. Voy a dejar inamovible la foto de la derecha. Entonces cuando nos colocamos el comando AL y nos va a pedir que especifiquemos un punto de origen. Entonces yo voy a buscar una coincidencia que tengamos en las dos fotografías. Yo, por ejemplo, podría seleccionar la base, que veo que aquí mi edificio termina en este punto, y luego me pide AutoCAD que señale un punto final. Entonces voy a seleccionar yo aquí donde termina la base de mi otra fotografía. Después me solicita AutoCAD que seleccione un segundo punto de origen. Voy a seleccionar en este caso el punto donde termina la cornisa del edificio rojo. Y luego voy a seleccionar el punto final, que es otra vez el punto donde termina la cornisa del edificio rojo. Con eso es suficiente. Podríamos todavía seleccionar más puntos. Me parece que te permite hasta 3 puntos para alinear. Sin embargo, pues vamos a complicar la situación. Entonces con 2 es suficiente, damos un Enter y nos va a preguntar AutoCAD si vamos a permitir que se alineen, es decir, que se giren esos puntos. Vamos a decirle que sí, porque ya nosotros verificamos la verticalidad y damos un Enter. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la imagen automáticamente se colocó en el lugar donde le corresponde, según los puntos que nosotros marcamos. Podemos ver que aún así hay algunas diferencias, que entonces tendríamos que ajustar nosotros ya de manera manual. Yo aquí podría bajarlo un poquito y ya de esa manera embonó un poquito mejor. Y abajo creo que no tenemos problema. Entonces aquí tenemos que ponderar qué vale la pena que mantengamos, la imagen de la izquierda o la imagen de la derecha. Eso pues ya se soluciona. Ahorita la imagen de la izquierda es la que está arriba. Vamos a pasar al frente la imagen de la derecha. Vamos a ver si nos conviene. Y parece que sí. Se ve un poquito mejor. Ya no se ve la deformidad que existía en esta fotografía. Creo que quedó mejor. Bueno, podemos ver que hay un cambio importante en la iluminación. Esto también va a ser muy común porque, bueno, al inicio de este tutorial yo les comentaba que este proceso de la captura de las fotografías pues debe ser un proceso lento, en realidad un proceso de mucha paciencia, en donde pues muy probablemente vamos a pasar un buen rato del día esperando las condiciones perfectas para tomar la fotografía. En ocasiones inclusive se puede llevar hasta varios días la captura de las fotografías. Por lo tanto, la iluminación, las sombras, el clima, pues es un factor que tenemos en contra. Entonces, hay que procurar que todas las tomas las realicemos más o menos en las mismas condiciones,
Pero bueno, en este caso la intención es que no tenemos ya mucho tiempo, entonces podemos alterar un poquito las condiciones de las imágenes, la iluminación, simplemente con que demos un doble clic en el marco de cualquier imagen y nos va a aparecer algunas opciones para regular el brillo, el contraste y lo que es el difuminado. Vamos a bajarle un poquito el brillo, vamos a ponerle quizá un 40, vamos a ver cómo se ve. Pues ya se ve mejor muchísimo, como pueden ver. Todavía podríamos a lo mejor aumentarle un poquito más. Vamos a dejarlo en 30. Pues ahí ya casi, ya prácticamente ya está en la misma tonalidad. Les recuerdo también que al final de cuentas, pues como esto se va a imprimir, en este caso el INAH solicita que los larguillos de alto se impriman en tamaño carta. Por lo tanto, van a quedar muy largos, pero en realidad su altura es muy pequeña. Por lo tanto, este tipo de detalles, pues a lo mejor ya va a ser imperceptible y ya no va a ser tan necesario que nos pasemos mucho tiempo corrigiendo estos pequeños detalles. Pero como pueden ver, quedó bastante bien, quedó bastante decente. Vamos a continuar con la siguiente fachada. Bueno, tenemos más herramientas que nos puede brindar AutoCAD y una de ellas es el comando Image Clip, que significa cortar o recortar imagen. Se escribe Image Clip. Una vez que activamos el comando, vamos a seleccionar la imagen que queremos cortar y le vamos a dar la opción que dice Nuevo contorno, New Boundary. Lo que hicimos ahorita, lo que nos va a pedir, en este caso AutoCAD, es que tenemos que marcar un nuevo recuadro, un nuevo marco. ¿Dónde lo vamos a marcar? Pues donde nos convenga. Yo le voy a poner que quiero apenas que se vea el límite de mi fachada y selecciono el resto de mi marco y como pueden ver ya se recortó todos los elementos de la fotografía que no quedaron dentro de ese marco. Podría ser algo similar en la fotografía de la izquierda. Vamos a repetir el comando de alinear para ver cómo nos queda. Bueno, vamos a activar el comando de alinear. Voy a marcar la línea que voy a tomar de referencia. En este caso yo tengo como referencia el pie derecho, la jamba del marco de la puerta. Voy a poner una línea para respetar la verticalidad y activo el comando alinear. Entonces en este caso voy a seleccionar el nivel de piso de la imagen, punto de origen. Después selecciono el nivel de piso. Tenemos por aquí el periscopio de PVC como referencia y lo voy a colocar el punto de origen. Aquí vimos que se nos desvió mi línea de verticalidad. Voy a procurar que quede bien vertical. Entonces selecciono segundo punto, que va a ser la parte superior de mi cornisa. Voy a revisar más o menos, aquí fue donde tengo la referencia vertical. Doy segundo punto, enter, le digo que sí y ya me movió la fotografía a donde corresponde. Entonces vamos a ver qué nos conviene más. Aquí vemos que sí embonó. Vamos a ver si nos conviene que la fotografía de la izquierda esté por encima. Pues parece que sí, se ve mejor. Aquí ahora sí ya embonó el perfil. Todavía lo que podríamos hacer es recortar a lo mejor un poquito más el perfil de aquí de la fotografía de la izquierda para que ya no exista estas diferencias. Pero bueno, la intención es hacerlo pues relativamente rápido.
Bueno, hay otras herramientas. La intención sería de que ustedes fueran repitiendo este mismo procedimiento de ir recortando, haciendo el comando de Image Clip, dejar lo más próximo a la fachada que vamos a necesitar y después con el comando alinear irlas embonando para que nos vayan quedando el larguillo como debe de ir representado. Tenemos más herramientas o más opciones utilizando el comando de Image Clip. Vamos a suponer que, como en el caso de la fotografía que tenemos a la izquierda, que yo ya hice parte de mi larguillo y resulta que pues aquí, como pueden ver, la fotografía de el balcón pues quedó un poquito deforme. Entonces no me va a servir a mí esta parte, pues voy a necesitar hacerle literalmente un parche. Esos parches se pueden hacer muy sencillo. Voy a copiar nuevamente esta imagen. Primeramente tendríamos que hacer un polígono con una polilínea e ir calcando el elemento que necesitamos. Esta estrategia puede servir en el caso de que exista algún elemento, que existiera un coche o a lo mejor una planta que nos impedía apreciar este elemento. Entonces podríamos tomar una fotografía más cercana o desde otro ángulo que nos permitiera una mejor apreciación y después colocarla donde corresponde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a seleccionar la imagen, vamos a activar el comando de Image Clip. Vamos a seleccionar la opción Un nuevo contorno, pero en este caso vamos a seleccionar las opciones que nos aparecen en la parte inferior. Vamos a seleccionar la que dice Seleccionar polilínea. Damos un clic y le damos un clic encima de la polilínea del marco que hicimos del elemento. Y como pueden ver, nos recortó toda la fotografía y nos dejó solamente la imagen que necesitamos. Entonces, en ese caso, podríamos ya cortar ese pedacito de imagen y lo vamos a embonar y escalarlo según como lo necesitemos. Esto es solamente en el caso de que necesitemos hacer pues un parche o que aquí se me gira un poquito más, lo corregimos. Esa es la importancia de mantener la verticalidad. Aquí yo no puse ninguna referencia vertical y por eso la imagen que me interpretó AutoCAD pues me la puso inclinada. Entonces por eso es la importancia de tener siempre elementos de referencia para no perder ni la verticalidad ni la horizontalidad y que nos quede lo más realista posible la elaboración de este larguillo. Entonces prácticamente ese es el procedimiento, como pueden ustedes apreciar. Ir pegando la imagen, marcar puntos de referencia utilizando las líneas verticales, utilizar el comando de alinear con 2 puntos para ir unificando las imágenes y al final pues se les va a ir generando el larguillo completo. Y donde tengamos algún elemento que nos quedó deforme o había algo que nos estaba estorbando, podemos usar nuevamente el comando de Image Clip y solamente seleccionar el pedacito que nos hizo falta y lo pegamos, literalmente como si hiciéramos un recorte, y lo pegamos en el punto donde corresponde. Entonces básicamente este es el procedimiento para la elaboración de larguillos fotográficos utilizando el programa AutoCAD. Como pueden ver, no es una calidad específica, muy especializada, pero si no tenemos mucho tiempo, pues podemos cumplir satisfactoriamente utilizando este programa. Muy bien, veamos ahora la siguiente herramienta para la realización de larguillos fotográficos bajo el segundo escenario,
aquel en el que la secuencia de fotografías que estemos generando nos va a servir como una fuente de información fidedigna del estado actual que guardan las fachadas de los edificios de la zona a intervenir, con el propósito de la realización de una investigación o para la elaboración de un proyecto de mejoramiento de imagen urbana, considerando que quizá tenemos un poco más de tiempo para la elaboración de los larguillos y que nos interesa captar y plasmar con evidencia real las condiciones de los materiales y de las formas de los edificios. Para eso utilizaremos el segundo programa, que es CorelDRAW en su versión básica, su versión simple. Y quiero hacer nuevamente mención de la ventaja de utilizar este programa sobre otros como Photoshop o como el propio Corel Photo Paint, que el principal inconveniente de esos programas es que trabajan directamente con los píxeles de las imágenes. Quizás la calidad, quizás la velocidad inclusive en la que se pueda realizar los larguillos con esos programas sea mejor y sea más rápido. Sin embargo, sí vamos a caer en algunas posibilidades de deformar la imagen, y es precisamente lo que queremos evitar. Por esa razón utilizaremos este programa de Corel para simplemente empalmar las imágenes y no modificarlas de como ya habíamos realizado la captura, y quizás a lo mejor un poco para enderezarlas, para quitarles la deformación de la profundidad, pero sin alterarlas en mayor forma. Y bueno, para ello utilizaremos este programa. Estamos viendo aquí la pantalla de inicio, el espacio de trabajo de Corel, en donde es importante mencionar que ya tenemos de manera predefinida una zona de impresión que podemos modificar en la barra desplegable o directamente en el menú de las dimensiones. Sin embargo, nosotros este programa lo utilizaremos solo para empalmar las imágenes y posteriormente exportaremos el larguillo para generarlo en un archivo JPG. Bueno, la ventaja de este programa es que es muy intuitivo y que comparte muchas de las herramientas y comandos que se utilizan en otros programas de Office, ya sea Paint, ya sea PowerPoint, pero obviamente a un nivel mucho más profesional. Bueno, lo primero que hay que hacer es, vamos a seleccionar las imágenes que utilizaremos para nuestro larguillo y simplemente las vamos a copiar y pegar en el espacio de trabajo de Corel. Entonces voy a utilizar estas dos imágenes como ejemplo para mostrarles las herramientas que nos permite o tenemos la facilidad de utilizar en Corel. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la imagen que vamos a editar. Y después vamos a activar la herramienta de forma. Y veremos que automáticamente nos va a generar en el contorno de la imagen una línea azul punteada, y en sus esquinas nos va a habilitar unos puntos que precisamente nos van a permitir hacer la herramienta del crop, es decir, la herramienta del cortar de una manera muy sencilla, simplemente desplazando estos puntos. Ahora, en estos casos, lo que yo recomiendo es que eliminemos las zonas de profundidad que nos van a generar que nuestro larguillo se vea deforme. En este caso, esas zonas son el pavimento y el cielo, precisamente por la posición que tuvimos al momento de estar tomando las imágenes. Esas zonas, al momento de empalmarse, pues no va a cuadrar por el efecto de punto de fuga al centro que se genera al tomar la captura. Entonces, de esa manera vamos a ir quitando estas zonas simplemente arrastrando estos puntos que se han habilitado. Ahora, podemos observar que precisamente esos cambios de profundidad nos van a generar que no nos podamos
delimitar adecuadamente estos sitios. Entonces, para ello solamente basta con que nos coloquemos en el borde de la imagen y podrán notar que usualmente al lado del cursor viene la señalización de que estamos en la herramienta de forma. Sin embargo, al acercarnos al perímetro de la imagen, este rectángulo se convierte en una curva. Estando en esa posición, damos botón derecho al mouse y vamos a desplegar esta tabla y dar clic en la barra donde dice añadir. De esa manera ya tenemos un nuevo punto de arrastre que nos va a permitir el poder ir buscando el perímetro de nuestra imagen. Ahora, para ahorrarnos un poquito el tiempo, con el simple hecho de que al estar en la posición del borde, simplemente damos dos clics izquierdos y automáticamente nos va a generar ese borde. De esa manera ya podremos tener más puntos de arrastre e ir dándole una mejor forma a nuestra imagen. Entonces básicamente el procedimiento aquí es eso, ir recortando todos los espacios que no necesitemos de nuestra imagen y dejar solamente el edificio en sí. Entonces ya que le quitamos el cielo y quitamos el pavimento del arroyo vial, ahora hay que hacer lo mismo con el perfil de la construcción hasta su límite. Entonces de esa manera pues seguimos el mismo procedimiento. Simplemente vamos añadiendo puntos de arrastre, todos los que sean necesarios, para ir generando el perímetro real de nuestra imagen. Entonces podremos ser tan detallistas como nosotros queramos o dependiendo del tiempo que tengamos para trabajarlo y dejarlo solamente la imagen de la fachada. Prosigamos ahora con la imagen del espacio de la fachada que vamos a empalmar. Hacemos lo mismo, vamos a darle una recortada solamente a las zonas que no queremos utilizar. Entonces recortamos el cielo. Y estos detalles es precisamente lo que nos va a permitir ir generando la forma de la imagen. Entonces aquí tenemos un detalle interesante, tenemos un par de cornisas que hay que hacerles ese tratamiento para poder unir nuestra construcción. Entonces recordemos que siempre es necesario dejar un espacio de empalme en donde sepamos que ahí vamos a unir nuestra imagen. Y vamos a hacer este pequeño detalle de las cornisas. Ahora, vemos que estamos utilizando solamente cortes rectos. Sin embargo, tenemos la posibilidad de deformar esta zona para que tenga esa forma curva, simplemente activando esta herramienta. Y de esa manera nos saldrán unas pequeñas flechitas en los vértices que queremos convertir en curva y nos van a permitir suavizar estos trazos. Sin embargo, pues bueno, ya cada quien tomará en consideración si cree que vale la pena, porque
ahorita, en cuanto esté lista la fotografía, nos vamos a alejar un poco y veremos que casi no hay ese cambio de acuerdo a la escala que estamos trabajando. Entonces simplemente si nos empezamos a alejar, pues prácticamente ya no se nota si existe o no existe ese suavizamiento de los vértices. Entonces pues se trata de dejarlo lo más limpio posible, pero pues quizá tampoco llegar a un nivel de tanta meticulosidad. Vean, ya estoy aquí yo tan cerca de la imagen que prácticamente ya estoy viendo los píxeles y ya estamos hablando pues de una cercanía pues ya muy, un nivel de detalle ya muy preciso. Entonces quizás no valga la pena ser tan meticuloso, simplemente con que demos una idea clara de la forma del elemento que estamos trabajando. Entonces prácticamente con esto ya quitamos el cielo, quitaríamos ya nada más el pavimento al nivel de banqueta, dejando visible el peralte para que también nos pueda servir de cierta referencia. Y ahora lo que tenemos que hacer, simplemente vamos a empalmarla con una referencia que tengamos. Entonces aquí tenemos la cornisa de nuestra imagen y la vamos a embonar. Entonces vemos que arriba entró y en este caso pues vemos que nos quedó un espacio en blanco. Simplemente pues podemos recorrer los píxeles de nuestra fotografía derecha. Sí, derecha. Ahora, donde podemos observar que no se logró el empalme es en la parte inferior. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, utilizando alguna referencia, yo sugiero una línea en donde empieza la altura de mi construcción, y para mantener la horizontalidad solo basta con que dejemos presionado en el teclado la tecla Shift y nos va a dejar la horizontalidad. Entonces marcamos una referencia en la parte superior, marcamos una referencia en la parte inferior y esto nos va a servir para poder escalar nuestra imagen de la izquierda hasta hacer que embone de manera manual. Entonces solamente basta con crecerla un poco más y aquí prácticamente ya embonó, quizás un poquito más. Podríamos ajustarlo, ya se hace aumentando el porcentaje o los números. Y aquí nuevamente les digo, pues depende qué tan precisos quieran ser al momento de la elaboración de su ladrillo. Entonces aquí prácticamente ya embonó y arriba también. ¿Qué es lo único que está haciendo falta? Sería el hecho de ajustar las tonalidades y el brillo de las imágenes para hacer que coincidan. Otra manera de desplazar las imágenes de una manera más precisa es con los botones de movimiento, de desplazamiento del teclado, y nos permite hacer esos embones con mayor facilidad. Entonces ahora simplemente podría yo seleccionar alguna de las imágenes, me traslado a la opción de efectos, opción ajustar y después la que dice brillo, contraste e intensidad. Entonces aquí si se quedaron valores anteriores, usualmente los carga de manera automática. Entonces ya nada más tendríamos que ver modificar estas tres opciones para poderlas hacer que más o menos sean parecidos. Aquí prácticamente con un ejercicio anterior que ya había resultado, se quedaron guardados los valores y se los aplicó de manera inmediata y pues casi quedó en esa tonalidad. Vean, prácticamente la banqueta ya está en la misma tonalidad. Entonces de esta manera estamos observando cómo ya embonamos las dos construcciones y se aprecia mucho mejor calidad, es un mejor resultado
que lo que pudiéramos obtener en el caso de utilizar AutoCAD, como fue en el caso anterior. Ya posteriormente, obviamente, seguiríamos el mismo procedimiento con el resto de construcciones. Cortar el límite, cortar el cielo, cortar el pavimento e embonar la siguiente construcción, ajustar la altura en caso de que sea necesario, ya sea manual o ya sea con las herramientas de porcentajes, de preferencia en porcentaje para que no se mueva la relación de aspecto, o en su caso darle clic en este pequeño candado para que al momento de que nosotros crezcamos altura, también se crezca proporcionalmente el ancho de la imagen. Eso sería lo ideal. Ya una vez que esté todo embonado, todo larguillo, simplemente podemos poner una imagen de un cielo para que sea íntegro, que se vea parejo, y también una textura de pavimento para que también no se note ese cambio en estos dos elementos. Entonces vamos a suponer que ya tuviéramos listo todo nuestro larguillo, toda la manzana, y el siguiente procedimiento que tenemos que hacer es exportarlo. Podríamos guardar, es importante que guarden sus archivos para que en un futuro, si quisieran hacer alguna otra modificación o si necesitan ser más detallistas, pues tenemos ya el archivo de Corel guardado. Sin embargo, el resultado final que vamos a imprimir o que vamos a añadir a nuestra investigación, pues de preferencia debería de ser una imagen. Lo que vamos a realizar es seleccionar completamente todo el larguillo y nos iremos al menú de archivo y ahí la opción exportar. Nos va a pedir que coloquemos un nombre, vamos a ponerle nombre clave. Es muy importante, yo les recomiendo que lo guardemos en formato JPG. No recomiendo tanto el utilizar formatos PNG o formatos TIFF, porque ese tipo de archivos guarda toda la información de las imágenes que estamos trabajando y genera unos archivos demasiado grandes, demasiado pesados. Y llega el momento de que si no tenemos una computadora muy eficiente, con mucha velocidad, se ralentiza demasiado, llegando al punto en el que ya ni siquiera podemos trabajar con esas imágenes. Entonces, de preferencia, guardamos el archivo de Corel y exportamos la imagen en JPG nada más. Y otro punto que es importante es tener activa esta casilla que dice solo seleccionado. De esa manera, lo que previamente elegimos en el programa de Corel es lo que nos va a exportar. Si no la tenemos activa, nos va a generar una imagen considerando todo el espacio de trabajo visible en ese momento y obviamente no queremos eso. Entonces simplemente damos botón en exportar y nos va a abrir una siguiente ventana en donde vamos a ver aquí una previsualización. El tema del modo de color depende básicamente en la impresora o el tipo de impresión que vayan a realizar, que sea dependiendo del número de tintas que tenga la impresora. De momento, como nosotros solamente queremos una imagen, pues no hay mucha diferencia entre los modos de color. En las calidades y formatos no recomiendo modificar estas opciones. Lo que sí es importante es observar este segmento en donde nos está diciendo las dimensiones reales de la imagen. Es decir, aquí me está marcando 2500 y pico de milímetros, es decir, casi más de 2,5 metros de lo ancho de esta imagen, lo cual pues evidentemente es gigantesco, no necesito tanto grado de calidad. Entonces lo voy a modificar mejor en porcentaje para que se puedan transformar de la misma manera. Aunque todavía no se note la previsualización en pantalla, nosotros podemos darle clic en el botón aceptar para que empiece ya el proceso de la generación del archivo. Entonces, mientras la computadora está haciendo ese procedimiento, ya una vez que nosotros elegimos la ruta en donde se va a guardar el archivo, pues ya nada más esperamos a que nuestra imagen
y podamos visualizar cómo es que quedó. Bien, ya que tenemos nuestra imagen, simplemente vamos a abrirla para ver cómo quedó. Y ya tenemos aquí lista la imagen en el archivo JPG, en donde estamos pudiendo apreciar cómo es el resultado. Y podemos apreciar que la calidad que nos está generando Corel pues es muchísimo mayor que lo que pudiéramos obtener en AutoCAD. Y pues dependerá del tiempo que le dediquemos al ensamblado y a la edición en general para tener mayor calidad. Aquí pues evidentemente faltó colocar el cielo, el pavimento, arreglar algunos pequeños detalles con algún difuminado, pero pues básicamente son las herramientas que se les quería mostrar. Repito el procedimiento, simplemente es ir generando el contorno de las imágenes, hacer el ensamble, elegir cuál imagen puede estar adelante o puede estar atrás, generar todo el larguillo, poner un cielo y un pavimento nuevos y exportar en JPG. Y pues bueno, ya con esto tenemos el larguillo con una mejor calidad que con otros métodos y pues literalmente un poco más profesional. Y bueno, con esto estaremos terminando entonces este tutorial. Espero que les haya servido las herramientas que les compartí. Y pues por aquí nos estaremos viendo en otros tutoriales. Un saludo, les recuerdo nuevamente, arquitecto Manuel Coria Guerrero. Un saludo y muchas gracias por ver el video.